Continuamos con el parágrafo 11, el cómo del preguntar y del oír. Capítulos 24 al 27 del libro 10 de las Confesiones de Agustín. Dice Agustín que buscando aquello que amo cuando amo a Dios, Agustín no encuentra nada fuera de la memoria, extra memoria. Está claro, ¿no? No podemos buscar nada fuera de la memoria porque no lo encontraríamos, porque no sabríamos que estábamos buscando. La beata vita, por tanto, no es nada extra memoria, la vida feliz no es nada fuera de la memoria, y sin embargo, Dios no es nada psíquico. Entonces aquí empieza a haber problemitas, ¿no? Hay una cierta inquietud, hay una cierta querencia por saber cómo tener una vida feliz, puesto que no se tiene. Dado que la vida feliz es justamente el camino a Dios, ¿no? El métodos, el camino, la verdad y la vida. La verdad sí está en la memoria accesible o abierta. Y cuando encuentro a Dios en mi memoria, digamos, cuando me acuerdo de Él, me deleito. Dios, por lo tanto, vive en mi memoria. Y este hecho, el hecho de que Dios vive en mi memoria, que no es otra cosa que yo he vivido la felicidad, genera un sentimiento de deleite, de goce de la verdad, de recordarte en ti. Que el deleite no es un tipo de placer que tiene que ver con el recrearse a uno mismo teniendo ese placer. Que no es lo mismo que experimentarlo como tal, sino el recrearse ese placer y verse a uno mismo disfrutando, ¿vale? Esta es un poco la idea del deleite. ¿En qué parte concreta de la psique, de la nemes, ¿no? De la memoria, se encuentra todo esto? Se encuentra la cuestión de la vida feliz. Lo que está claro es que esta vida feliz, Dios no se encuentra en la memoria como representación de cosas corpóreas. Tampoco en las afecciones del alma, en las vivencias, en los estados de ánimo. Y tampoco donde el alma se tiene a sí misma, en la afección vital. Dios no es el alma misma, puesto que Dios es el Señor Dios del alma. Es el Dominus Deus Animi. Digamos que no es un objeto especial, es quien no cambia. Justamente Dios es el inmutable, es el incomutabilis, ¿verdad? Dios habita en el alma, encuentra en el alma su morada, pero no es Dios. Digamos que entender el alma como una morada no es un dónde, no es un, espacio-tiempo mágico. Lo que está claro es que de dónde procede entonces, bueno, lo que está claro, no, la pregunta sería ¿de dónde procede mi conocimiento de Dios? Puesto que de algún modo, en algún momento entró en mi vida, ¿no? Vamos a leer una cita de la página 57. Dice así Heidegger. Todo depende, pues, del oír verdadero, del cómo, de la actitud que se asume al preguntar, del querer oír. En modo alguno que sobre ti se especule simplemente a efectos de una curiosidad cómoda. Todos buscan allí, de allí es de donde quieren algo, consejo, pero no siempre oyen lo que realmente quieren. Toman aquello por lo que en ese preciso momento se esfuerzan como lo auténtico sin preguntar, esto es, quieren oír algo en vista de ello, esto es, en el fondo no son capaces de oír, de mantenerse en una actitud abierta. Toda su atención se concentra en escuchar lo que les conviene y no son capaces de convenir eso que oyen, que tal vez no les conviene, en aquello por lo que realmente deberían preocuparse. Es decir, los que no conocen a Dios no han escuchado con verdad la pregunta por la verdad. Es decir, que no quieren escuchar y comprender la palabra de Dios. ¿Cómo es la actitud que se asume al preguntar algo? Es decir, cuando yo le pregunto a otro qué es lo que realmente busco, ¿no? Porque puedo buscar muchas cosas. Pero cuando uno quiere oír algo de otro, lo que se oye realmente
no es lo que se debería. Es decir, bueno, perdón, a ver, reformulo. Cuando uno pregunta a alguien algo, quiere un consejo, obviamente, ¿no? Pero claro, el consejo realmente es algo que no se quiere oír, porque nos esforzamos en escuchar lo que nos conviene y no nos preocupamos por escuchar lo que realmente no nos conviene, ¿no? El amiga date cuenta. Tomamos lo que tenemos en nuestras manos, aquello en lo que nos esforzamos, como lo auténtico, sin preguntar, sin mantener pues una actitud abierta para poder de algún modo en el futuro pensar si lo que estamos haciendo vale la pena o no, ¿no? La pregunta por el dónde encuentro a Dios se ha transformado en la discusión de las condiciones del conocimiento de Dios, pero a su vez esto nos lleva a la pregunta de lo que soy yo mismo, de modo genuino. Sero te amavi, ¿no? Tarde te amé, dice Agustín. De algún modo Agustín se da cuenta de que ha madurado en la vida algo tarde para estar en la situación de amar a Dios. Agustín comenta que estaba volcado al mundo por su belleza, pero descubrió tarde lo que o a quién está detrás de dicha belleza, es decir, al Creador. Pero lo importante es este viraje, este descubrir tarde, este volverse hacia uno mismo y preguntarse, ¿qué estaba haciendo? ¿Realmente lo que amaba era realmente bueno? ¿Debería haber hecho caso a esta persona que me estaba diciendo que esto no iba a buen puerto? Entonces entramos ya en el parágrafo 12, que es el curare como rasgo fundamental de la vida fáctica, ¿no? Los capítulos 28 y 29. Bien, el curare es el cuidado, la preocupación, la sorge, en ser tiempo, y está relacionado con la dispersión de la vida. Bien, Agustín, cuando está confesándose, cuando está escribiendo las confesiones, está en una posición de vulnerabilidad. Bien, su posición ante esas preguntas es una posición de inseguridad, de querer saber la verdad, de estar a la intemperie, ¿no? Está confesándose no ante un sacerdote, sino ante Dios mismo. Entonces, viene a decir básicamente que la vida pues no es un paseo, que él siente una carga, que tiene una molestia y que deja toda la esperanza de su vida a la misericordia divina, ¿no? A la compasión de Dios ante un hombre que le ofrece su corazón quizá demasiado tarde y teme que Dios pues no esté con él. Esto es un poco lo que mueve a San Agustín, lo que está dentro de la psique agustiniana cuando está confesándose, ¿no? Y dice que Agustín dice que se arrepiente de su época de dispersión. Y aquí entra el concepto de defluxio. La dispersión tiene que entenderse como cuando se dice que los jóvenes están dispersos, están a lo que no tienen que estar, están distraídos. Es decir, en el sentido de que están despistados con respecto a lo importante. Por ejemplo, están todo el día con el móvil en lugar de estar estudiando, ¿no? Pues se dice que están dispersos. En este caso, estar centrado o atento consiste en estar orientados a Dios, es decir, en ser reunido y congregado por Dios con el motivo de servir a Dios. Bien, este estar centrado o atento, este estar a lo que hay que estar, es lo que se va a llamar continence. Bien, el concepto de continence, de ser contenido, de continente, de estar, digamos, a lo que hay que estar, de pensar en lo que a uno le hace falta y no en las cosas que te salen al encuentro, como básicamente sería el ser continence sería algo así como ir al supermercado alimentado, ¿no? Ir comido ya a comprar al súper la comida. ¿Por qué? Porque al ir ya comido vas con el estómago lleno y evitas caer en la tentación de comprar aquellas cosas que te apetecen pero que realmente no son buenas para tu alimentación y nutrición. ¿Vale? Mientras que si vas sin comer, pues quizá te dejas caer en esa tentación, en esa dispersión de comprar aquello que no es lo que deberías comprar, por así decirlo, ¿no? ¿Se ha entendido el ejemplo? Espero que sí. Dice Agustín que siempre va a haber algo que nos falte, algo que extrañamos, algo que echamos de menos en nuestro vivir. Eso que todo el mundo echa en falta es la felicidad. Además de que la vida es una tentación constante para San Agustín. Vivir en el mundo es vivir en la tentación. Y además, irrevocablemente. Es decir, todo ser humano vive en la tentación, por el hecho de ser humano. Y ya veremos cómo, a través de una tentación en concreto, de una tentación, porque vivir es tentación, a través de una tentación hay posibilidad de salirse de esta rueda del samsara. ¿Vale? Hay una posibilidad, una mísera posibilidad, ya veremos cuál es.
Sigo. Agustín experimenta la vida fáctica y la comprende a través de la idea de tentatio, bien, la tentación. Y desde allí es de donde nos vemos como siendo una carga para sí mismo. Es decir, realmente la posición de San Agustín de las confesiones es una forma de tentación. Está cayendo en una tentación. Lo que pasa es que es un tipo de tentación muy particular que si metes una especie de girito existencial profundo, Deus Ex Machina al final, te da como resultado una vida auténtica. Pero es un salto, ya veremos, un poco extravagante. Bien, sigo. ¿Cuándo somos una carga para nosotros mismos? Porque al final la tentatio se ve como ser una carga para uno mismo. Pues justamente cuando no somos felices. Cuando no somos felices es cuando experimentamos esa carga, ¿no? Somos infelices en las molestias y en las dificultades. Tanto las molestias como las dificultades hay que tolerarlas y hay que arreglárselas con ellas. No debemos amar las dificultades porque eso sería gozar, delectari, es decir, deleitarse con ellas y por lo tanto hacer fáciles, hacer superfluas las dificultades. Y si Dios te ha puesto dificultades para que tú te esfuerces, pues te esfuerzas. Si las conviertes en tu pasión, pues estás de algún modo hackeando la realidad y estás haciendo trampa con Dios, ¿no? Nadie ama lo que soporta, aunque ame soportarlo. Esto también es una reflexión muy interesante, ¿no? Nadie ama lo que soporta, aunque ame soportarlo. Y a mí se me ocurrió, cuando estaba escuchando esto, el caso de, por ejemplo, ¿no? Supongamos un padre, una persona que va a tener un hijo, pero tiene 17 años. Tiene dos posibilidades. Una, desaparecer de un embarazo no deseado y marcharse al extranjero, no hacerse cargo de su hijo. Por lo tanto, no tendrá que amar aquello que no soporta, lo que no quiere, digamos. No se hace responsable de eso que necesita su amor. O la otra posibilidad, ¿no? Quedarse, ponerse a trabajar y hacerse cargo de su hijo. ¿Por qué toma esta segunda opción, ¿no? ¿Por qué la gran mayoría de las personas se hacen cargo de sus responsabilidades, de sus molestias, de sus dificultades? Porque aunque odie su existencia como padre, es decir, odia su existencia como padre, quiere decir que nadie ama lo que soporta. Bien. Aunque odia su vida como padre, se odiaría más a sí mismo si no se hiciese responsable de dicha carga. Es decir, ama soportarlo, porque odiaría no estar ahí, haciendo lo que debe. Es decir, prefiere amar su vida miserable que odiar su vida feliz. Se tolera a sí mismo. Bien, aquí tenemos un poco la posición de San Agustín, ¿de acuerdo? Nadie ama lo que soporta, aunque ame soportarlo. Como digo, con este ejemplo yo creo que se entiende bastante bien. Entonces, tenemos dos modos de acceso. El modo de acceso es un cómo del experimentar un sentido de ejecución existencial. Es decir, tenemos dos modos de acceso a la vida fáctica en San Agustín. En primer lugar, la tentatio, que es la vida normal y corriente, la de todo el mundo. Y el tolerare, que es la vida alterada, la situación de molestia y de dificultades. Es decir, la alteración o interrupción de la tentatio. Es decir, la reconfiguración de la vida al problematizarnos a nosotros mismos. Hay una especie de apertura con respecto de uno mismo a caer en la cuenta de lo que está haciendo. Y de corregir y de ser mejor en lo que está haciendo, ¿vale? El tolerare sería el decir no a la tentación y hacerse cargo de lo que ama soportar. La escisión de la vida. Bien, entonces, el dispersarse en muchas cosas, que mucho abarca, poco aprieta, es un dejarse llevar orientado por y en la delectatio. Es decir, es un dejarse llevar por el placer y el deleite uno con uno mismo que aparecen en nuestra vida cotidiana. Lo diverso es multum, la multitud, lo mucho, lo otro, y lo genuino, lo auténtico es unum. Y aquí hay una referencia a la usía como to de ti, como un esto, como una sustancia individual en Aristóteles. No sé muy bien por qué. Dispersarse, por lo tanto,
de Fluxio, es caer en la tentación, en los pecados, en el poder caer, en el haber caído. Y eso nos hace temerla y aprender a no caer en los vicios. ¿Puede el virtuoso tener vicios? No, pero ¿y el aprendiz? Es decir, todas las personas tienen que pasar por la tentación para aprenderlo, Y además porque hay que pasar por ahí porque es inevitable, nadie puede vivir en una burbuja. ¿Acaso no nacemos ya marcados con el pecado original, arrojados al mundo, a la existencia, y saber vernoslas con ello en el transcurso de nuestra vida? Claro, tampoco tiene mucho sentido, ¿no? La cuestión de tener una vida pura, porque todo el mundo está marcado con el pecado original, salvo Cristo, supongo, o también, porque fue bautizado, ¿no? Bueno, en fin. Entonces, la cuestión es que hay una situación en la que, estando disperso, nos vemos como de una manera, cuando estamos en una posición más bien reflexiva, nos vemos miserablemente. Caemos en la cuenta de la realidad de la que vivimos y nos da la posibilidad de cambiar, de mejorar, de tener la libertad de elegir ser otro, de ser de otra manera, ¿no? Una vez, ya digo, paramos en el bucle de la tentación, del deseo continuo de cosas, ¿no? Existir significa vivir radicalmente en la posibilidad y también objetivamente estar situado ahí, recibir la existencia. Y aquí hay una posible alusión quizá a una proto-angustia existencial que luego se va a desarrollar en Ser y Tiempo, porque también está de fondo esta cuestión, ¿no? La cuestión de la angustia. Aquí está en juego la totalidad del ser en el mundo. ¿Por qué? Porque las dimensiones existenciales del Interweltsein, del ser en el mundo heideggerianos, como sabéis, son la Selbstwelt, el mundo propio o el mundo consigo mismo, el Mitwelt, el mundo compartido con los demás, y el Umwelt o mundo entorno o mundo de los útiles, ¿no? El mundo de los otros y el mundo entorno serían las barreras de la vida, ¿no? Y mientras que el mundo propio tiene una cierta insignificancia frente al temor, a la posibilidad. Esto no sé muy bien qué significa aquí, pero bueno. Pasamos pues a ver cómo la vida auténtica en San Agustín es vivir como si tuvieses el ojo de Dios encima. Esto es una interpretación mía. Es decir, no hacer nada que Dios pueda ver y pueda decir, dispersión, céntrate, ¿vale? Es como si uno viviese con el super yo de Freud o su madre diciéndole lo que tiene que hacer constantemente, ¿no? Pero claro, es Dios quien te lo dice, pero entonces tiene razón y está bien lo que hace, ¿no? Entonces, es eso, claro. También a raíz de pensar esto, se me ocurrió que quizá Dios no debería estar mirando siempre lo que hacemos, ¿no? Quiero decir que Dios en un determinado momento pues nos puede acompañar con su ojo para que vayamos haciendo todo como deberíamos, de una manera metafórica, pero yo que sé, cuando uno va al baño o uno hace pues, sus cosas, pues yo creo que Dios debería volver la mirada al menos para darnos cierta intimidad. Bueno, en fin, continúo. Cuando este no es el caso, cuando no vivimos con la mirada de Dios en nosotros, o nosotros centrándonos en Dios, digamos, cuando Dios no tiene cual ojo de Sauron su mirada fija en nuestras acciones, nos convertimos en una carga para nosotros mismos en la medida en la que nos dejamos llevar por las tentaciones y luego vemos en los que nos hemos convertido. Me aparto de buscar lo que verdaderamente quiero y necesito, es decir, Dios, porque van apareciendo cosas en la vida que nos alejan del camino de Dios, que nos alejan del camino que Dios nos encomienda. La carga radica en el conflicto en el que vivo. Por ejemplo, un adulto puede deplorar pasadas alegrías delinquiendo con sus amigos. Imagínate que una persona se pone a recordar lo que hizo, ¿no? Pues, joder, qué liada, lo que hicimos a aquella ancianita, o joder, qué liada la que le liamos al panadero, ¿no? Porque para él eran momentos de divertirse con sus amigos, jiji jaja, en su gang, pero luego cuando se hace adulto y madura, ¿no? Y se convierte en un ciudadano ejemplar, pues dice, pues vaya vida tenía, ¿no? Entonces esas alegrías se convierten en tristezas. Y además también puede que sus tristezas, trabajando, estudiando u obedeciendo a sus padres en el pasado, le resulten cosas honrosas y felices y cosas a valorar, ¿no? Cosas importantes en su vida, ¿no? Por suerte, no vivimos en la memoria, en el pasado, sino que en el presente se experimenta la lucha entre sí de todas estas aflicciones. Y en definitiva, no sabemos si pesan más las penas o las alegrías. Es una cuestión muy debatida también. Claro, ¿cómo está Agustín?
Agustín está hecho mierda, está arrepentido, desesperanzado, tiene una pena pecaminosa brutal, un desaliento, se nota un desgarramiento muy fuerte en el sentido de que es capaz de no ocultar sus heridas, es decir, mostrar sus cicatrices, ¿no? Mostrar cómo ha sanado y cómo de esas situaciones problemáticas, de esas molestias y de esas dificultades ha conseguido encontrar un camino auténtico a través justamente de el camino de Dios, que no es otro que la continencia, la sofrosine, la prudencia, la mesura, el tener esperanza en que centrarse, esforzarse y seguir el camino de Dios dará sus frutos. Entonces, bueno, aquí hay unas cosas muy abigarradas que no vale la pena comentar. Pasamos al parágrafo 13, la primera forma de la tentatio, la concupiscencia carnis, ¿no? Capítulos del 23 al 34. Vamos a ver cómo la tentatio representa la caída, la verfal, la dispersión, el ser en el mundo, el seren es la tentatio, ¿no? Que es estar volcado hacia el mundo, absorbido por el mundo, centrado en las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque la vida es tentación, lo terrenal es tentación y lo terrenal nos llama. ¿Por qué? No lo sé. Pero lo terrenal tiene una especie de capacidad de atracción de nuestra psique. Las cosas nos atraen hacia ellas, ¿no? Y nos alejan de Dios. Entonces, ¿de qué manera tenemos que estar, ¿no?, para comprender el sentido de lo que quiere decir Agustín? Es decir, ¿cuál es la condición esencial de la comprensión? ¿Cómo tenemos que escuchar a Agustín? ¿Cómo tenemos que escucharle, no? En el sentido de con pena, con alegría, con tristeza, en su mismo estado de ánimo, en un estado de ánimo indiferente. ¿Cómo? Pues con la idea de que queremos ser mejores, buenos y felices, ¿vale? Entonces, hay una inquietud por hacer el bien a la hora de tomar una decisión. Quizá la elección entre lo que deberías hacer a los ojos de Dios y lo que te gustaría a ti porque te interesa, ¿no? Parece ser. Es decir, en toda decisión se abrirían dos posibilidades. Una que me beneficia a mí y otra que trabaja por el bien común, sea lo que sea eso, ¿no? Y entonces, eso quiere decir que en el ascetismo, en la renuncia por la búsqueda de nuestros propios intereses, se encuentra Dios, puesto que Dios ordena la práctica de la continencia y de la justicia, y Dios conduce y guía al justo. Por lo tanto, tenemos que buscar la cuestión de la salida de la concupiscencia carnis en el ascetismo, acaso sin convertir el ascetismo también en un deleite, en un placer. Porque entonces ya estaríamos haciendo lo de antes de convertir la dificultad en algo fácil y bla, 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 ¿no? Entonces, Agustín establece tres direcciones del defluere, ¿no?, de la posibilidad de dispersión, de la concupiscencia, ¿no?, de desear algo allí y de verse arrastrado por ello. Esta clasificación está fundada en la primera carta de Juan 2, versículos 15 a 17, que dice que el mundo es la naturaleza no divina, lo mundano, lo no espiritual, lo terreno, el mundo en un sentido puramente fenomenológico, ¿vale? Aquí está el fundamento del mundo en torno, del mundo del Welt, de ese tiempo, justamente, como ese horizonte de sentido, como ese horizonte de posibilidades sobre el cual el Dasein se vive su vida. Entonces, existen tres fuentes o tres direcciones de sus tentaciones. La concupiscencia carnis, ¿no?, el placer de la carne; la concupiscencia oculorum, el placer de conocer, la curiosidad; y la ambitio saeculi, ambitio saeculi, que es la ambición del mundo, el orgullo, el poder, el engreimiento, la ambición, ¿verdad? Estas tres fuentes de las tentaciones corresponden a los tres modos de ser impropio en ser y tiempo. Ya lo vamos a ver. Pero la ambigüedad, la curiosidad y la habladuría están de algún modo encerradas aquí. Vamos a verlas más adelante, pero bueno, lo dejo apuntado. El problema del yo soy. La consideración que hace Agustín del placer sensual está referida a cómo lo vivió, a cuándo y cómo los encontró.
Bien, pues resulta que dice Agustín que con molestias e inquietudes tanto de día como de noche, a diario. Cierto que Agustín eligió el celibato, es decir, la renuncia al concubitus, coito. Agustín problematiza esto sugiriendo que a veces, es decir, Agustín se quiere alejar de los placeres, y de hecho ya lo ha hecho, por ejemplo, se ha alejado del placer sexual. Pero Agustín dice que a veces, en sueños, es decir, inconscientemente, sigue recordando episodios de encuentros carnales, dice, ganan fuerza en mí, ganan fuerza sobre mí. Entonces, cuando yo sueño que tengo un episodio sexual, ahora viendo, digamos, en mi vida en vigilia, en mi vida consciente, en mi vida normal, renunciado a ella, yo no soy yo. El problema para San Agustín es el yo soy. La problematización de la vida, una vida que se cuestiona acerca de su propio ser. Yo soy cuando me despierto, cuando mi memoria deja de tentarme porque despierto. Puedo estar firme, puedo tener fortaleza, puedo tener continencia, incluso si la tentación es muy fuerte. Aún así, Agustín, en sus sueños, resulta que también elige no practicar la relación sexual y por lo tanto se da cuenta de que en su sueño también es dueño, también se puede contener. Curioso, ¿no? Porque en su sueño puede seguir teniendo los mismos principios que tiene en la vigilia. Entonces, la ratio, la posibilidad de elegir libremente, de valorar, de tener posiciones, de elegir, no se apaga en los sueños. Pero claro, evaluar fenomenológicamente la transición experiencial del sueño a la vigilia o viceversa como algo involuntario puede, pero que sucede en nosotros y nos afecta, y a la vez al despertar que deberíamos sentir paz y no miedo, como en el de una pesadilla, claro, básicamente que es muy difícil explicar esto, ¿no? ¿Por qué el sueño te afecta si no es nada real? Y luego cuando te despiertas te das cuenta y entonces cambia tu estado anímico de golpe, ¿no? Digamos que lo que nos sucede en sueños sucede en un lugar inocuo o seguro con respecto a la realidad que realmente importa. Somos y no somos en los sueños. ¿Cuál es ese nexo? Las experiencias no son procesos, sino que es un experimentar fáctico. Hablamos de mi mundo, mi vida, soy yo. Olvidamos las dimensiones teóricas y vamos a los hechos, ¿no? Entonces, la situación afectiva de la confesión agustiniana es la de una forma de autoexperiencia radical en la que la dirección es interrogativa. La dirección de la experiencia es una dirección interrogativa, considerativa, en la que no sabemos por dónde tirar. No sabemos qué hacer con nuestra vida, pasada y futura, por supuesto. Lo que yo soy es la tentación más fuerte y la salida de la facticidad. Entonces, la tentación es arrojarse contra las posibilidades genuinas, preocuparse por este nexo de ejecución en el que nos vemos abocados al declive y justamente esta especie de confesión es un contragolpe a la existencia y al existir de la tentación. La concupiscencia es un dirigirse en la vida, un vivir por y para el placer. Este debería ser nuestra finalidad en la vida, ser felices. Qué mayor elemento de felicidad, de placer que la felicidad, justamente, ¿no? Esa finalidad abre posibilidades de alcanzarla partiendo de un sitio, el pasado, y yendo hacia donde queremos estar. La tentatio, la idea de tentatio, es un existencial genuino. Es decir, es un término, es un indicador formal en toda regla. Es un existenciario, vamos. O sea, no es una cuestión cósica, objetiva, biológica. Es una cuestión puramente existencial. Bien, con todas las implicaciones que tiene esto. La tentación es una experiencia en la que parte de nosotros mismos arrastra a todo nuestro ser, de manera que nos alejamos del cuidado o cura de la vida auténtica, básicamente. Nos abandonamos a nosotros mismos al abandonar la mirada de la dirección o el camino de Dios. Estará por uvas, sencillamente, ¿no? Entonces, la voluptas, el placer. Dice Agustín que las debilidades del alma están a merced de la misericordia de Dios para alcanzar la paz completa en mi ser interior y exterior. Que Dios ayúdame a resistir la tentación, ¿no? En esta esperanza hay un determinado ideal de reflexión al final de una jornada. Sus experiencias son preocupaciones de la jornada. Esta jornada día normal, con sus tiempos de trabajo, comida y descanso. Es decir, que
Agustín no está hablando de placeres muy sobrehumanos, está hablando de los placeres cotidianos, como la necesidad de recuperarse bebiendo y comiendo cuando uno tiene sed o uno tiene hambre. No sé, a esto a Agustín le parece una indigencia, somos corruptibili y hemos de vivir sobrellevando muchas cargas, muchas dificultades, ¿no? Y cómo es posible que estas necesidades, que estas molestias no son agradables, puesto que beber y comer es un placer. Pero también es curioso cómo el placer viene fruto de una necesidad, es decir, de una servidumbre, de una menesterosidad. Que nuestra voluntad no está con Dios, sino que nuestra voluntad está en satisfacer lo que nos da placer, ¿no? Que es cubrir esas necesidades. Las necesidades de estas cosas nos resultan agradables al final, ¿no? Porque para poder tener esa experiencia del placer, uno necesita tener también la experiencia de la necesidad de ese placer, del deseo, el deseo. Le resulta agradable incluso ese reclamar y apetecer constante desde la necesidad. Es decir, el deseo también resulta agradable. Es decir, que la tentatio es difícil porque tanto lo que deseamos como el desear eso es una cosa muy atractiva. Fames et sicut, el hambre y la sed, son y pueden ser dolores, producen desanzón, incluso matan como la fiebre, pero mis mortificaciones son vencidas por el placer. La inversión, molestiae y malitiae, son deliciae. Comida y bebida son medicamenta que me conservan y me mantienen en pie. Fuerzas para no desfallecer o perecer. El peligro de caer en la concupiscencia está en el paso o tránsito de la molestia, de la necesidad, al descanso de la saciedad. Es ya un placer obligado por necesidad, peligroso. Hay una especie de deleite anticipatorio, ¿no? En el sentido de Pavlov. Cómo nosotros nos prefiguramos como experimentando ese placer. Y eso es una especie, hay una especie ahí de, bueno, de oposición a eso, ¿no? De oposición al placer, de oposición a la ética consecuencialista del placer, del hedonismo, básicamente, ¿no? Hay un esfuerzo contra eso. Agustín se opone a un determinado modo de vérselas con la vida, ¿no? A una fuerza de voluntad para dejar de una los vicios, básicamente. Se trata de, por ejemplo, dejar el coito porque el celibato es lo bueno, o dejar el tabaco porque la salud es lo bueno, ¿no? En fin. Vamos ahora con el atractivo de los aromas. Cuestión del placer relativo a el olfato. Dice que Agustín que los placeres del olfato no le afectan demasiado, no se afana en ellos porque no le son próximos o comunes. Al menos eso le parece, aunque pueda equivocarse. Es decir, que los aromas ni le van ni le vienen y por eso tampoco le afecta demasiado, ¿no? Hay una especie de reconocimiento de la inseguridad a tientas en la oscuridad. Estoy oculto para mí mismo, no abierto para mí, dice San Agustín, o intenta expresar eso, ¿no? Si el nexo de experiencia es la experiencia histórica en la duración de su propio vivir, su prolongación, el cómo de la experiencia, está orientada hacia los fines de su existencia. Hasta que este nexo no me saca a la luz, no puedo preguntarme a mí mismo, es decir, no puedo hacer presente una autopenetración cognitiva. Este párrafo que acabo de leer son todas las aportaciones fenomenológicas de Heidegger, son dificilísimas, yo no sé. En fin, algo entendí, pero... Sigo. El tenerme a mí mismo está siempre en camino en la dirección de esta vida, de dónde vienes, a dónde vas y qué pretendes hacer ahora. Es decir, fieri potuit, lo que pudo haber sido, lo que fue posible, el pasado. Meum fiat, el se puede, el hágase, lo que aún podría o llegar a ser, lo que puedo ser, y lo que soy en este haber llegado a ser lo que soy. ¿Qué estructura de sentido es la de la mismidad? La de lo que yo puedo ahora. Y aquí surge la tentatio, ¿no? En la multiplicidad de cosas que nos interpelan en nuestro entorno. En lo que yo puedo hacer ahora. ¿Por qué? Porque te puedo hacer muchas cosas. Y en ese puedo hacer muchas cosas está la dispersión. En realidad solo debo hacer una, solo puedo hacer una. Que es intentar encontrar a Dios, o intentar ser feliz. Que es lo que quiere todo el mundo. Hago mías las tentaciones, es decir, hago mías las posibilidades del ser en el mundo. Nos tenemos poco como cosa a interpelar. Es decir, uno no se toma a sí mismo como algo de lo que hacerse cargo. Uno no se toma a sí mismo como algo de lo que hacerse cargo hasta que no le pasa algo muy chungo en su vida y se lo replantea. Hasta que no se replantea su vida. Bien, esta cuestión de
replantéatelo, replantéate tu vida. Es justamente lo que está haciendo San Agustín, ¿no? Solo cuando me tengo como proyecto futuro posible, hago cálculos importantes con respecto a lo que quiero ser en mi vida. Bien, lo dejamos aquí, continuaremos con lo que sigue de lección más adelante. Un saludo, desde la próxima.